Entonces, buenos días. Un placer saludar a todos los compañeros presentes en esta actividad del día de hoy, de lo que corresponde al curso de formación correspondiente a todo lo que es la parte del fuego y sus medios y técnicas de control y prevención. Recuerda que el fuego es un elemento o un evento que está presente en cualquier actividad, porque siempre estamos trabajando con elementos que pueden generar los mismos. El fuego está en una etapa incipiente, pero luego se puede propagar en una forma no controlada a otras instalaciones y ya hablamos de un incendio controlado o no controlado. Entonces, tenemos posibilidad de tener un incendio tanto en nuestro hogar, caso por ejemplo en una cocina, que es el más frecuente en vista de que ahí utilizamos una sustancia muy combustible, como es el gas o el gas licuado del petróleo, y también en la zona industrial, en la vía pública, en los vehículos inclusive en los vehículos eléctricos tenemos la posibilidad de tener incendios. Claro, son incendios especiales porque son incendios químicos que son más difíciles de controlar. Pero en el caso de nosotros, en nuestra vida diaria, los incendios más comunes suceden en la industria, en la empresa y más que todo también en los incendios forestales, que también en algunos casos es difícil controlar también, porque los medios de control son muy ineficientes en el momento que se presente. Entonces vamos a hablar un poco de los conceptos y de lo que corresponde al fuego. Nosotros en el año 2014 tuvimos un incendio muy importante a nivel de nuestras instalaciones. Esto sucedió el 26 de septiembre del 2014. Sucedió un incendio en la planta de Valencia, en la sucursal, específicamente en la Gerencia Nacional de Valencia, en las instalaciones de logística. Este incendio consumió todas las instalaciones de logística y colapsó todas. Hay una pérdida importante, gracias a Dios no hubo lesionados, no hubo pérdida de vidas, pero sí ocurrió un evento de esto que tenemos todo controlado, pero siempre hay un elemento que puede causar el incendio. En este caso, se demostró que el incendio fue causado por una falla eléctrica. Y este incendio que se inició en un breque eléctrico, un interruptor eléctrico, se propagó al interior del aire acondicionado, afectando e iniciando la combustión de materiales combustibles. Entonces, eso causó la propagación inmediata del fuego. Para que haya un incendio, normalmente deben existir básicamente o físicamente, vamos a decir así, tres elementos importantes y que coinciden con nosotros. Normalmente trabajamos con ellos. Por ejemplo, existe el calor, porque es un elemento que genera el fuego que está presente en nuestro ambiente de trabajo. Claro, el calor ambiental está en 28, 30, 34 grados centígrados. No hay posibilidad que a esa temperatura se genere la ignición de un material combustible o inflamable. Pero también trabajamos en ambientes donde las temperaturas son bastante elevadas a consecuencia del calor. Y ese calor puede generar que el combustible presente en la instalación tome fuego. Y como hay presencia de oxígeno en todo el ambiente, ya que el aire tiene un porcentaje de un 21% de oxígeno, siempre está presente en nuestra atmósfera, porque también nosotros requerimos respirar el aire para poder vivir. Entonces, el aire está presente en el ambiente y hay oxígeno dentro de ese ambiente. Por lo tanto, es importante tener control sobre estos tres grandes elementos, específicamente el calor, porque el combustible forma parte de nuestro proceso de trabajo, nuestra forma de vida.
Hay un elemento, un tercer elemento, perdón, un cuarto elemento que es la reacción en cadena, en vista de que se ha determinado que cuando se retira la fuente de ignición, en este caso el calor, la combustión continúa en su proceso. Es porque la misma combustión genera su autocalor, o sea, su generación de calor, porque son elementos exotérmicos, son reacciones químicas exotérmicas que generan una alta temperatura y eso hace que el incendio se mantenga, el fuego se mantenga. Entonces, para poder extinguir ese incendio, tenemos que actuar sobre cualquiera de los cuatro elementos que están presentes dentro de esta reacción química, que es la reacción química de combustión. Ahora bien, el incendio se desarrolla o el fuego se desarrolla en varias etapas, no es una forma inmediata. Hay una etapa incipiente, hay una etapa de propagación y hay una etapa de control o de extinción o de lo que conocemos como decaimiento del fuego, porque se ha consumido todo el combustible presente en el área donde sucede el evento. Entonces, normalmente se representa por una gráfica como esta. Es una curva en forma ascendiente, ¿verdad? Ascendente, donde vemos que el origen tenemos poco calor, no tenemos llama, no hay humo, pero sí hay una cantidad de partículas que se están generando allí, que son partículas ionizantes que llamamos. En estos casos son elementos que están formando en el proceso de combustión y existe en ese momento. Si esa temperatura se mantiene y no hay un elemento que pueda controlarlo, sea por la intervención del hombre o por la intervención de un elemento externo, ese fuego o esa reacción va generando una gran cantidad de calor y al generar calor genera una gran cantidad de humo y entonces empieza el proceso de propagación porque empieza a incendiar o a quemar otros materiales propagándose en el ambiente generando una alta temperatura. Entonces hay emisiones de gases procedente de la combustión, que en algunos casos son una alta concentración de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, pero también gases que están formados por diferentes materiales dentro del ambiente, como es el azufre, se forma dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, puede formarse otros elementos que pueden ser altamente tóxicos, inclusive cloro, que es un elemento que es muy peligroso en el momento de un incendio. Entonces, dependiendo del material, se genera una alta cantidad calorífica y se genera una gran cantidad también de emisiones atmosféricas que son altamente tóxicas. Entonces, un fuego se clasifica en función a esto, a la cantidad de material que puede existir y a la capacidad de emisiones de gases tóxicos en un ambiente determinado. Entonces, en cada instalación hay una carga calorífica que nosotros tenemos que conocer, así como los compuestos que están almacenados. Por eso es que es importante nosotros en nuestras instalaciones y especial en nuestras viviendas, cuando tenemos materiales, tenemos que conocer cuáles son los elementos tóxicos que se pueden generar en caso de un incendio. O estar preparado para inmediatamente evacuar el área, para evitar la inhalación de estas sustancias peligrosas. Entonces, como pueden observar la forma ascendente de la curva, hasta una gran cantidad de calor que se está generando, gran cantidad de calor y llama, luego que se consume todo el material combustible, empieza el decaimiento del fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estas etapas es donde está el proceso de propagación del fuego. ¿Cuál es la más efectiva de la extinción del fuego? Es en el origen, cuando lo detectamos, antes de que empiece a generar gran cantidad de calor. Ahí es donde está la base fundamental. Por eso es que existen elementos portátiles, casos extintores, que nosotros podemos utilizar para apagar el fuego en forma inmediata. Porque cuando el fuego comienza ya a generar una alta cantidad, una alta temperatura, es muy difícil propagarlo. ¿Cuál es la fase que nosotros tenemos que tomar en cuenta? La primera fase, cuando hay el incendio, nuestra acción, si no tenemos los medios de control, es evacuación del área. Pero si podemos controlarlo, tomamos acciones para control a través de un extintor o a través del elemento como tapar
un recipiente donde esté en fuego, entonces hay la técnica de ahogamiento. Podemos enfriar con agua también, que baja la temperatura. Esos son los elementos que podemos utilizar, o aplicar la descarga de un agente extinguidor especial a través de un extintor. Esas serían las maneras como tenemos que actuar nosotros. Si nosotros permitimos o no tenemos las maneras de controlar el fuego, este va a generar una gran cantidad de calor y llama. ¿Qué es nuestra posición? Si no tenemos poder controlarlo, tenemos que evacuar el área. Es muy difícil, después que un incendio llega a una etapa excipiente como la que vemos aquí en esta parte, extinguirlo. Lo más importante para nosotros y para los cuerpos de bomberos o los brigadas de incendio es evitar la propagación a otras áreas de trabajo o a otras instalaciones. Porque de lo contrario puede consumir el fuego todo el material existente. Entonces tenemos que aplicar elementos para evitar la propagación. ¿Cuál es el elemento más usado para evitar la propagación? Es el agua, el enfriamiento, o crear instalaciones como muros o defensas para parar el fuego, detener el fuego, o lo que llamamos el cortafuego. De lo contrario, es muy difícil, y nosotros lo vemos mucho en los incendios forestales. Nosotros lo vimos en el incendio de nuestras instalaciones. Después que empezó el incendio, se propagó tan rápido que teníamos que evitar que se fuesen esa cantidad de calor que se estaba generando, se propagara a otras áreas de las instalaciones. Entonces, hay que tener claro que nosotros, si vemos que hay un incendio declarado, o sea, en su fase de exotérmica, donde genera una alta cantidad de calor, lo más importante es mantenerse alejado. Que se consuma el material, pero no podemos exponer nuestra vida o la vida de los bomberos o de la vida de las brigadas a extinguir un incendio, porque va a ser muy difícil. Luego que se consume el material, este incendio se va propagando, entonces hay la autoextinción por segregación, porque el material combustible se acabó, se terminó. Pero no porque hubo una intervención de equipos especiales o de hombres con equipos de extinción de incendios. Eso no es muy difícil. Nosotros hemos visto incendios donde la carga calorífica es tan elevada y la turbulencia es tan elevada que impide que actúen los elementos extintores. Caso agua. Un fuego puede generar temperatura por encima de los 1000 grados centígrados. Y el agua se evapora a los 100 grados centígrados por la presión atmosférica. Entonces no hace ningún trabajo adicional de agua. Y hemos visto esfuerzos de bomberos, esfuerzos de brigadas tratando de apagar un incendio en su etapa excipiente sin éxito. Un desgaste físico, un desgaste material, un desgaste de todos los recursos que puede tener una organización o el ser humano, con el riesgo de perder la vida o tener lesiones graves. Lo más importante es evacuar el área y esperar que se consuma, pero sí tratando de evitar la propagación del fuego. Ahora bien, nosotros tenemos esa fase que tenemos que tenerla identificada dentro del proceso, que son la parte de formación, cómo controlar el fuego. Entonces vemos, en la primera fase es el control, es el combustible, el aire, podemos controlar el combustible, como controlar el aire, podemos bajar la temperatura, que es en la primera fase. Pero cuando ya está en su combustión súbita, que ya empieza a incrementarse la temperatura, la única manera de controlarlo es a través de la ventilación. Y sabemos que los incendios, que están propagados, es muy difícil controlarlos por la turbulencia y que está siempre al ambiente, está a temperatura atmosférica, un ambiente normal, entonces donde hay gran cantidad de aire. Entonces, el fuego se propaga por 3 formas: por conducción, por convección y por radiación. ¿Cuál es la que nosotros podemos controlar rápidamente? Por conducción, para que no se propague. Por convección, en cuando sea posible, y radiación, si es posible, a través de cortinas de agua o de elementos que obstruyan el paso de la temperatura del aire caliente a otros ambientes que pueden causar un incendio. Una persona
muere o fallece en un incendio por dos causas importantísimas. Primero, por las quemaduras que sufre. Y tercero, y la segunda, por la inhalación del aire caliente que le quema las vías respiratorias. Y el hombre muere por asfixia, porque hay un edema pulmonar internamente, porque los tejidos se dilatan por efecto del calor y las quemaduras, generando obstrucción del paso de aire a los pulmones. Y el hombre muere, o la persona muere a consecuencia de eso. ¿Cuál es entonces la posición de nosotros? Mantenernos alejados del aire, del sitio, mantenerlo fuera donde está el combustible. Claro, hay una tercera causa, que muere la persona por intoxicación, pero ya eso es después que ha pasado, lo rescatan, el hombre muere porque tuvo una asfixia, no asfixia, sino una intoxicación por cloro, por amoníaco, por otros elementos, o por monóxido de carbono, pero no por efecto inmediato del fuego. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que evaluar. Ahora bien, nosotros sabemos cómo se genera el fuego, cómo podemos actuar en un momento determinado, pero también debemos conocer cuáles son los fuegos, los tipos de fuegos presentes en nuestras instalaciones. ¿Cuáles son los tipos de fuego? Ahora, los tipos de fuego se caracterizan o se clasifican según los materiales presentes en el ambiente. Entonces, por eso tenemos los que es fuego clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Eso es según las normas internacionales, que es la que nosotros aplicamos aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los fuegos clase A? Los que se generan por la combustión de madera, de material sólido, madera, carbón, papel, tela. Ese es el extintor fuego clase A, que es el que más común se presenta en nuestras instalaciones. El fuego clase B es cuando hay solvente, hay gasolina, hay gasol, hay líquido, combustibles presentes. Es el fuego clase B. Y el clase C, que son los más comunes que tenemos nosotros, son cuando el A y el B se presentan en instalaciones donde hay energía eléctrica. Por ejemplo, los tableros eléctricos, los transformadores, los circuitos eléctricos, los conductores eléctricos. Una vez que nosotros retiramos la energía eléctrica, ya se convierte en un fuego A o un fuego B. Más comunes que nosotros observamos en nuestras instalaciones, en nuestro hogar. Los otros dos tipos de fuego, el D y el K, ya son fuegos especiales. El D tiene que ver con materiales químicos, con sustancias químicas muy reactivas, sodio, potasio, magnesio, aluminio. Más que todo se ejecutan o se realizan o se presentan en instalaciones de donde se utilizan estos materiales como elementos de producción. Y en las cocinas, que también se presenta el tipo K, que es grasas y aceites de cocina, que es muy poco común con nosotros, o lo hay, pero tenemos que tener mucho cuidado por esto. Se puede presentar, como hemos observado, que hay incendios donde se toma fuego el aceite caliente. Y si nosotros no tomamos la aplicación adecuada, se puede generar un incendio. Ya estos son técnicas especiales para combatir, porque son fuegos clase A o clase B, pero a unas condiciones que se presenta que son muy graves, porque el aceite caliente es un aceite que está quemando, tú no le puedes adicionar agua, porque si le adicionas agua, genera una explosión violenta por la evaporación del agua, que es inmediata. El agua se evapora 1.600 veces a su volumen inicial, o sea que un litro de agua genera 1.600 litros de vapor. Por eso es que hay esos incendios tan importantes en lo que corresponde al agua. A cuando hay combustible y se le adiciona agua y se propaga y las personas se queman y el incendio se propaga por otro lugar, a otras áreas, por esa explosión que hay por la evaporación violenta del agua a consecuencia de la temperatura en el ambiente. Entonces nosotros debemos tener pendiente cada uno de estos elementos que se pueden generar en un incendio. Ahora, dependiendo de estos tipos de fuego, nosotros tenemos o existe un agente extinguidor específico para cada uno de ellos y lo que vamos a ver.
Ahora bien, pero primero vamos a ver cuáles los indicadores de las causas de accidentes, de incendio a nivel de una organización o una instalación o en las casas. Los incendios más comunes se generan por electricidad, son los más comunes, por sobrecarga de los circuitos eléctricos. Es uno de los, por utilizar conductores no adecuados, por no tomarse las medidas preventivas en el momento de utilizar un circuito eléctrico, por no tener un sistema de aterramiento adecuado. El uso de conductores de electricidad están diseñados para el voltaje y el amperaje de corriente que va a pasar por un circuito determinado. Entonces tenemos que evaluar todo eso. Ha habido incendios que por querer ahorrar dinero a una instalación utilizan un cableado de menor resistencia que cuando se empiece a operar, el calentamiento hace que se funda la protección, quedando el conductor a la intemperie, generando alta temperatura y posibilidad de incendio. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que utilizar los sistemas adecuados para una instalación, tanto los conductores como los toma corriente, como los interruptores, los breakers, que son los sistemas de seguridad. Entonces hemos observado que hay circuitos eléctricos de una vivienda, de una empresa, que están diseñados para una carga eléctrica específica, pero con el desarrollo empiezan a anexarse instalaciones, colocando materiales, equipos adicionales, y entonces la cantidad de corriente o de energía que demanda esas instalaciones está muy por encima a la capacidad de resistencia de los equipos eléctricos utilizados o de los conductores utilizados o de los sistemas de protección utilizados, que ocasiona un recalentamiento y un incendio. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de medidas preventivas. Otra causa son los trabajos de corte y soldadura, el orden y limpieza, etc. Por ejemplo, el incendio eléctrico, el 19% de causa es la más común, es la más elevada. Luego tiene la fricción, 14%. Luego tiene la chispa mecánica, un 12%. El cigarrillo y fósforo, un 8%. Los líquidos combustibles inflamables, esto es la autoignición, un 7%. Ahora bien, por ejemplo, los incendios forestales, la mayoría de los incendios forestales son a través de autoignición, la mayoría, o por cigarrillo o porque no hay control en el momento de que alguien está haciendo un trabajo o está haciendo está en un momento determinado acampando en un sitio, prende fuego y no toma en cuenta apagar el fuego antes de irse. Entonces el viento se lleva las chispas de aire encendida a otros ambientes y genera el fuego. Ahora, existen diferentes agentes extinguidores dentro de lo que corresponde a los equipos que nosotros vamos a utilizar para extinguirlo. Aquí le voy a presentar una tabla que está asociado el agente extinguidor al tipo de fuego que vamos a utilizar. Entonces, tenemos un extintor dependiendo del tipo de fuego. Entonces, el extintor toma un nombre en función al agente químico que se utiliza como elemento de extinción. Entonces, los clase A, los clase B, C, D y K tienen diferentes equipos o elementos de extinción. Hay unos que son comunes, otros que no son comunes, son incompatibles y pueden causar problemas. Por ejemplo, los materiales clase A, los que son los fuegos clase A, normalmente se utiliza agua a presión, espuma, polvo químico seco, halón, pero no se utiliza CO2 ni acetato de potasio, inclusive ni halógeno. Lo que se utiliza es enfriar la superficie, confinar el fuego para evitar que se continúe la propagación. En otro caso, enfriar. Lo más importante es el enfriamiento, bajar la temperatura. Y eso lo hacemos con estos elementos. Ahora, cada uno de estos agentes extinguidores están colocados en equipos que conocemos como extintores fijos o portátiles.
Por eso es que hay extintor de agua, hay extintor de espuma, hay extintor de polvo químico seco, de CO2, extintor de CO2, extintor de halógeno, extintor de acetato de potasio. Son extintores en función a los que nosotros tenemos. Ahora bien, en nuestras instalaciones, los más comunes son los extintores de agua, no tenemos porque son muy poco efectivos. Tenemos extintores de polvo químico seco. Y los aguas que tenemos, el agua a través de líneas de presión, que son mangueras contra incendio, que es otro sistema. Pero la mayoría de los extintores que tenemos es polvo químico seco y dióxido de carbono, porque tenemos tableros eléctricos, tenemos equipos eléctricos, y entonces en esos lugares de tableros eléctricos, equipos eléctricos, siempre hay colocado un extintor de CO2 y hay también colocados extintores de polvo químico seco. Pero si nosotros tenemos líquidos inflamables, no podemos utilizar agua, es complicado porque el agua hace que el fuego se puede propagar a otros ambientes en vista de que el agua tiene una mayor densidad que los solventes, entonces el agua permite ser un medio de vehículo del solvente, de ese solvente o ese combustible para llevarse a otro lugar. Entonces es importante tener presente esto. Igual que los equipos eléctricos no debemos utilizar agua. Claro, hay sistemas especiales de extinción de incendio de agua pulverizada o rociadores que se instalaciones fijas, esos son muy importantes. Pero nosotros aquí, por ejemplo, los equipos eléctricos, electrónicos, utilizamos polvo químico seco, CO2 o halón. Pero no utilizamos con muy poca frecuencia el polvo químico seco porque el polvo químico seco es residual, deja residuo en el computador y entonces la limpieza va a ser muy crítica en un momento determinado. Entonces, por eso es que lo ideal para esto es utilizar CO2 o halón. Claro, los halón, hay un halón especial porque los halones, por dañar la capa de ozono, fue sustituido por otros elementos menos dañinos al ambiente. Pero todo esto tenemos que tenerlo nosotros presente en el momento de una instalación, en un equipo. Nosotros tenemos que tener en nuestra casa un extintor específicamente de polvo químico seco, porque hay veces podemos tener un incendio en la cocina, puede ser un incendio forestal, un incendio en un sitio determinado, podemos utilizar un extintor. Claro, los extintores son cargados y tienen una capacidad en función a la cantidad de combustible que hay en el ambiente. Por ejemplo, hay extintores de 2.5 libras, hay extintores de 5 libras, hay de 10 libras, de 15, de 20, de 25, de 30, etcétera, hasta 150 libras y 300 libras, que son extintores tipo carretilla. Entonces, dependiendo del incendio, de la carga calorífica en el ambiente, tú diseñas los requerimientos de cantidad de extintores, qué tipo de extintor y la capacidad de cada uno de ellos. Entonces, pero sí, por norma es obligatorio, en cada área debe haber un extintor. Y si es un área muy abierta, deben existir extintores que tengan deben de tener varios extintores. Por ejemplo, en una sala de conferencia, en una sala de producción, en un almacenamiento, hay diferentes tipos de extintores, pero la norma establece de que deben existir por lo menos extintores de polvo químico seco y de CO2 en un ambiente y que esté más o menos a una distancia del hombre de aproximadamente 25 metros. 25 metros, que permita al hombre alcanzarlo rápidamente, alcanzar este extintor rápidamente. ¿Me escuchan la presentación, por favor? ¿Están escuchando? Sí, señor. Yo escucho, sí. Sí, perfectamente, señor Octavio. Muchas gracias. Entonces, así como existen los extintores portátiles que nosotros tenemos en nuestras instalaciones, también existen equipos como los que conocemos, equipos específicos que están fijos en las instalaciones, como son equipos, por ejemplo, sistema de detección y alarma, que es que se activa esta alarma cuando hay un incendio en su etapa incipiente, en su primera fase, llamamos etapa incipiente o inicialmente, en la fase 1, donde se generan las partículas iónicas, se genera humo. Entonces existen los detectores de humo, de calor, existen estaciones manuales, existen alarmas
para que el hombre pueda evacuar el ambiente. Entonces nosotros en cada instalación existen los sistemas de detección y alarma dentro de nuestras instalaciones y debemos nosotros tenerlas siempre pendientes y mantenerlas en buenas condiciones y no obstruir esos extintores, no obstruir esos detectores tampoco. Tenemos que estar pendientes de nuestro sistema de detección y alarma, porque son el sistema pasivo de control de incendios. Son los que nos van a llamar a dar la alarma cuando estamos durmiendo, cuando estamos en nuestra oficina, pero están supervisando continuamente el ambiente de trabajo. Claro, el más sofisticado de esto, porque hay diferentes detectores en función al daño que se puede causar a unas instalaciones y al número de personas. Por ejemplo, en un ambiente donde hay muchas personas y los materiales son muy sensibles, los materiales de trabajo son muy sensibles al calor, se utilizan lo que llamamos detectores iónicos o térmicos. Pero en áreas abiertas donde se puede mantener una temperatura elevada y no se dañan los equipos, el hombre tiene la capacidad o la posibilidad de evacuar rápidamente, se utilizan detectores de calor, porque se activan aproximadamente después de 35, 30, 40 grados centígrados. Entonces es importante que nosotros tengamos pendiente esa posibilidad de conocer todos estos equipos y no obstruirlos y verlo y verificarlo, que si hay o no detectores en nuestras instalaciones de la empresa. Los detectores normalmente están colocados en el techo y tienen una cobertura aproximadamente de unos 6 metros cuadrados, más o menos, 2 por 3 más o menos, cada detector. Entonces hay diferentes detectores, puede haber diferentes, puede ser lo que llaman unos detectores de sistema cruzado, como humo, calor, pero también puede ser únicamente de calor o de humo, depende de la concentración de gases que pueda existir o de temperatura. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente dentro de nuestras instalaciones. Ahora bien, las estaciones manuales siempre están a la salida de las empresas. Pues aquella persona que ve que hay un incendio, no se ha activado la alarma, pero está el incendio, inmediatamente antes de salir, evacuar el área, activa la estación manual. La activa rompiendo el vidrio o pulsando, inmediatamente se activa la alarma general. Esa alarma va a una central de incendio que normalmente está ubicada en la vigilancia. Ahí se activa la alarma inmediatamente. En esa alarma, nosotros inmediatamente es una alarma audible y visual que permite que el hombre, el brigadista en este caso, o la persona capacitada, se dirija al sitio donde está el incendio y pueda tomar las decisiones correspondientes de extinción o de evacuar el ambiente. Es importante que tengamos presentes estos elementos para la gestión. Otro elemento importante es el sistema de red hídrica, que son los sistemas de extinción fija que tenemos, como son las mangueras contra incendio, las bombas contra incendio, como son los pitones, los gabinetes contra incendio, que están también colocados en diferentes partes de la empresa. Ahí tenemos nosotros un sistema automatizado de extinción de incendios. Normalmente las grandes empresas, donde sobre todo la parte comercial, en muchas industrias, existen sistemas de extinción de incendios presurizados, automáticos, sistemas de rociadores, como pueden observar ustedes aquí, y siempre por norma internacional están pintadas de rojo. Todos los equipos contra incendios están pintados de rojo. Entonces tienen una boquilla, esas boquillas se activan por efecto del calor o por una alarma que se le da a un central que está determinado para eso. Inmediatamente que se activa la alarma o se activa el rociador, inmediatamente cae una descarga de agua al sitio donde está el incendio y lo extingue rápidamente. Este es un sistema muy especial y muy efectivo para evitar la propagación del fuego en las instalaciones de las empresas, de las industrias. Entonces es importante que ustedes lo puedan observar, sobre todo en el comercio. Ustedes van a una instalación de una empresa o de un comercio, un abasto, un automercado, un supermercado, van a observar estos tipos de equipos instalados en ese ambiente.
Otro elemento importante que tenemos nosotros son los extintores, que ya hemos hablado de ellos. Existen extintores de diferentes tipos, existen extintores de polvo químico seco, de CO2, etcétera, depende del agente extinguidor que tenga. Existen extintores portátiles que los puede agarrar el hombre y trasladarlos rápidamente al sitio. Puede ser ese extintor, que llaman extintores de carretilla. Existen también extintores que están dentro de un gabinete, por ejemplo, los gabinetes contra incendio, donde está una manguera contra incendio, un pitón. Esa manguera está conectado a una línea presurizada de agua contra incendio, y también a veces tiene un extintor internamente. La idea es que cuando haya un incendio, propaguemos esta manguera con un pitón y apagamos el fuego. Estos son equipos que siempre tienen que estar en buenas condiciones y disponibles en el ambiente de trabajo. Las bombas contra incendio tienen que estar presurizadas a 60 grados PSI, más o menos, de presión, y una presión de trabajo de 100, 120 PSI, para poder atacar el fuego y haya efectividad en el mismo. Existe sistemas de extinción de incendio en todas las instalaciones, en las edificaciones, en nuestra casa, en los comercios, etc. Lo que es importante es que estén operativos, en nuestra garantía, tenemos que garantizar. Claro, el organismo del Estado o la institución que está pendiente que esto funcione adecuadamente es el Cuerpo de Bomberos. Por eso es que nosotros tenemos que todos los años solicitar el permiso o el certificado de funcionamiento de los bomberos, donde los bomberos hacen una inspección todos los años, verificando cómo están las instalaciones, cómo están los equipos de extinción de incendios que tenemos instalados y si están operativos o no. Si no están o no cumplen con los parámetros establecidos por la normativa, no dan el permiso de bombero, causando problemas desde el punto de vista administrativo de la empresa, porque lo inhabilitan para hacer otro tipo de gestión. Inclusive para la indemnización de siniestro a causa de un incendio cuando ocurre por parte del seguro. Entonces es importantísimo que estos equipos estén operativos, estén en buenas condiciones, estén en fase de accesibilidad a las personas. Entonces es necesario que ustedes tengan pendiente esto y que nos sirva de un medio de control y de apoyo para la inspección, la revisión visual. Si ustedes ven que un extintor está descargado, vamos a informar ahorita cómo se verifica esto, tenemos que informarlo inmediatamente. Ahora bien, nosotros tenemos que saber también cuáles son los componentes, porque lo que más nosotros utilizamos en nuestras instalaciones son los extintores, y es lo que nosotros podemos utilizar para extinguir un fuego. Nosotros no podemos utilizar como unipersonal. No podemos utilizar una manguera contra incendios. Tenemos que ser por lo menos 2 o 3 personas que tienen que participar. Pero en el caso de un incendio, uno sí puede utilizar, uno individual, puede utilizar un extintor para apagar un fuego en su etapa incipiente. Por eso es importante conocer las partes del extintor. Un extintor está formado tiene un pasador, tiene una manija, tiene un manómetro, tiene una etiqueta, tiene un tanque, un cilindro de tal agente extinguidor, tiene un agente extinguidor, tiene una boquilla de descarga, etc. Y además tiene unas instrucciones y tiene una tarjeta de control. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que ese extintor en el manómetro siempre esté en verde. No esté por debajo del verde ni por encima del verde. Que esté siempre, el fiel del manómetro está en la posición indicada en verde, que indica que el extintor está operativo. Los extintores normalmente tienen un mantenimiento de recarga y de revisión de recarga y de mantenimiento anualmente, cada año. Se tiene que hacer un mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque puede perder presión el agente expulsor, se puede compactar el polvo químico que está dentro del material, y aunque tenga el manómetro en buenas condiciones, que esté bien, nosotros cuando lo vayamos a utilizar no va a funcionar porque no hay o está compactado el polvo, entonces es inoperativo, va a ser ineficiente su trabajo. Entonces tenemos que verificar que esto funcione correctamente y que esté en buenas condiciones y que no estén obstruidos los extintores en nuestras instalaciones. Ahora bien,
Nosotros tenemos que saber cómo utilizar un extintor dentro de nuestras instalaciones. Siempre un extintor se utiliza siempre de esta manera. Nosotros hacemos entrenamientos, prácticas de brigada. Es importante que ustedes aprendan el uso de este equipo porque lo pueden necesitar en su casa, en el comercio, en su carro, en la empresa. Es importante. Si no conocen cómo funciona un extintor y el extintor está ubicado en el sitio, es como que no estuviera el extintor. Bien, es importante que usted esté capacitado y preparado, por lo menos para cómo actuar en el caso de un incendio. Eso es lo que, por eso es que hacemos los entrenamientos de brigada, de extinción de incendios, donde nosotros los invitamos que participen. Agradecemos que participen, formen parte de la brigada, formen parte de estos equipos de extinción, porque en cualquier momento lo pueden necesitar. Entonces, siempre es importante cumplir 4 pasos para extinguir un incendio. Primero, descolgar el incendio. Segundo, quitar el anillo de seguridad, el pasador, el precinto. Verificar que tiene presión. Presionar la palanca para verificar y luego dirigirnos al sitio donde está el incendio y descargar el material o el agente extinguidor a la base del fuego y haciendo girar 180 grados la descarga, la tobera de descarga el pico de descarga para que cubra mayor superficie. Y siempre haciendo esta maniobra de extinción de incendio siempre a favor del viento. O sea, ponernos en la posición contraria a donde está saliendo el humo o las llamas del fuego. Esto es para evitar que el fuego nos arrope, el humo nos arrope o el calor nos alcance. Y mantener una distancia donde tengamos un nivel de seguridad y de protección. Nunca dar la espalda al fuego, aunque lo hayamos extinguido, porque siempre el fuego tiende, porque hay brasas, hay elementos calientes que puede generar una autoignición nuevamente y se puede propagar. Entonces es importante que no den la espalda, se vengan de frente al fuego y se vayan alejando, porque si hay una nueva reignición, inmediatamente proceder a apagar el fuego. Entonces es necesario que todos estos pasos se cumplan. Lo más importante es verificar que existe el extintor, que tiene presión, que está presurizado, que puede utilizar. Segundo, que sepas utilizarlo, que debes quitarlo. Un anillo de seguridad, tiene un anillo, tiene un pasador, esto es para evitar que sea activado deliberadamente. Entonces tiene un precinto que indica que no ha sido violentado el extintor. Esto es para garantizar la seguridad del equipo. Y luego presionar para ver si tiene carga o no y luego dirigirnos al fuego. Porque no hacemos nada con llevar el extintor y cuando lleguemos al sitio y lo activamos no tiene presión o no sale el polvo. Entonces tenemos que regresar a buscar otro extintor y eso no es el deber ser. La idea es tener esa opción. Le voy a presentar un video, me permiten, no sé qué tiempo tenemos, pero no sé si estamos ya sobre la hora, son las 9:09, nos pasamos 9 minutos. Pero sí me gustaría que vean este video, que es muy importante, que resume la información que le he dado, por favor. Me gustaría que vean cada uno de los pasos que sigue la persona que está haciendo la presentación. Prevención y control de incendios. Fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego de combustión es una reacción química de oxidación en la cual el oxígeno del aire No se ve la presentación, soy yo que no la veo. ¿Se está escuchando? A esto se le conoce como el Sí se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? No se ve. ¿Se escucha? para ¿Se que el fuego escucha? se mantenga Se oye muy lejos. cuarto elemento. Ok, déjeme verificar si le puedo colocar más Este volumen. consiste en el Debe ver si puedo colocarle más volumen. Pero tú estás presentando algo también. ¿Aló? Tú estás presentando algo. Sí, un video. Ahora es que se está empezando a ver. Ok. Bueno, vamos, ok. movimiento de calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando así la combustión. Entonces, podemos decir que para que se genere fuego y este se mantenga, es necesaria la presencia de 4 elementos: un agente oxidante, un agente reductor, la temperatura y, por supuesto, la reacción en cadena. A esto lo conocemos como el tetraedro del fuego. Ahora, si el fuego no es controlado tanto ni en tiempo
en el espacio, se dará lugar a un incendio. Este puede ser provocado por miles de causas. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, daños en el sistema eléctrico y o aparatos eléctricos, las sobrecargas, las llamas abiertas o chispas generadas en trabajos de soldadura, corte, las fugas de gases y fumar en sitios en donde no se está autorizado. Mecanismos de propagación. Durante un incendio, el fuego puede propagarse de 3 formas distintas y básicas: por conducción, por convección y por radiación. Por conducción. En este caso, se da por contacto directo de dos cuerpos y el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Por convección. Cuando se tiene un incendio, se producen gases y humos, los cuales son más livianos que el aire y por lo tanto se ubicarán en las partes más elevadas, trasladando de esta forma temperaturas elevadas generadas en el proceso de combustión. Por radiación. En este caso, el calor generado durante la combustión es trasladado a través de ondas a elementos que se ubican cercanos. De esta forma se elevarán las temperaturas de estos elementos hasta producir la combustión de los mismos y propagar de esta forma el fuego. Clases de fuego. La norma 10 para extintores de la NFPA clasifica los fuegos según el tipo de combustible. De esta manera podemos encontrar fuegos tipo A, B, C, D y K. Fuegos tipo A. Estos fuegos surgen de materiales sólidos en los que pueden formarse brasas o cenizas, como maderas, telas, cartón, papel, plástico, pajas, etc. Fuegos tipo B. Estos fuegos se producen en líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, aceites, pinturas, lacas, alcoholes y gases inflamables. Fuegos tipo C. Son fuegos que surgen de equipos eléctricos energizados, como interruptores, cajas de fusibles, aparatos electrodomésticos. Fuegos tipo D. Son fuegos que surgen en metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, potasio, sodio, etc. A este tipo de fuegos nunca debemos arrojarles agua. Fuegos tipo K. Son fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas de origen animal y vegetal en aparatos de cocina. Métodos de extinción del fuego. Como hemos visto, para que un fuego se inicie y mantenga, es necesario que coexistan 4 elementos. Si alguno de estos se eliminara o disminuyera su intensidad, el fuego se extinguiría. Enfriamiento. Consiste en la aplicación de un agente que se encargará de absorber la energía calórica para reducir o detener la combustión. En este caso, tendríamos como agente extintor el agua. Inhibición química. Consiste en detener la reacción o quitar la energía para que no continúe por el material aplicando inhibidores, como por ejemplo, polvo químico seco, polvo químico especial, así como alones o sustitutos. Sofocación. Consiste en bajar la concentración del componente del lugar de la combustión mediante la aplicación de un gas más pesado en el aire. En este caso tendríamos como agente extintor el CO2. Separación. Este método consiste en retirar o cortar el material combustible, como por ejemplo cerrar la llave de paso de la tubería de un gas que se está quemando, entre otros. Extintores. ¿Qué es un extintor? El extintor es un aparato que sirve para apagar fuegos y que contiene un agente extintor a presión, el cual se expulsa al abrir la válvula. Podemos encontrar extintores portátiles y móviles. Veamos cuáles son los elementos de un extintor. Pasador o anilla de seguridad. Este es un elemento que nos permite garantizar que el extintor no ha sido utilizado y además evitar que el extintor se accione de forma accidental. Manija de accionamiento. Para realizar la descarga del agente extintor, se aplica presión sobre esta. Manija de transporte. Esta permite dar el extintor. Manómetro. Este es un elemento que nos permite observar la presión del volante. La aguja del manómetro siempre debe indicar la cilindro, envase que contiene el agente extintor y el impulsador. Agente extintor, producto que permite la extinción. Este puede ser CO2, agua, PQS, entre otros. Agente preionizante. Se usa para tener el agente extintor en proyección.
Era conducto por el cual sale el agente extintor. Boquilla. Sirve para sujetar la manguera y difundir el contenido del extintor. La boquilla va a ser mucho más grande en los extintores de tipo de CO2. Además, debemos de resaltar que ese tipo de extintores no cuentan con manón. Etiqueta. La etiqueta nos muestra información acerca del extintor, para qué tipo de fuegos sirve este extintor y además nos muestra de forma gráfica cómo utilizar el extintor. El tipo de extintores. Los extintores se van a diferenciar por el tipo de agente extintor. Cada uno de ellos, como hemos visto, va a tener su propia forma de extintor de PQS. Este sirve para fuegos de tipo A, B, C. La forma de extinción es la ignición. Extintor de CO2. Sirve para fuegos de tipo B y C y la forma de extinción es el enfriamiento y el desplazamiento de oxígeno. Extintor de agua. Este extintor sirve para fuegos tipo A y la forma de extinción va a ser el enfriamiento. Extintor de acetato de potasio. Este extintor sirve para fuegos tipo K y la forma de extinción va a ser el refrigerante con efecto de saponificación. Uso de extintores. 1. Verifique que el extintor sea correcto para el tipo de fuego presentado. Retire el pasador de seguridad y recarga de manera correcta. 2. Ubíquese a una distancia prudencial de las llamas y apunte a la base del fuego. 3. Presione la manija de ayuntamiento para descargar el agente extintor, siempre en dirección del viento. 4. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. No olvide descargar por completo el extintor para evitar reignición. Una vez finalizado el uso del extintor, colócalo en forma horizontal. Señalización de extintores. La norma técnica peruana 350-043 nos especifica a detalle cómo se deben señalizar los extintores. Este debe contar con un pictograma respectivo, el cual se ubicará a 1.8 metros desde el suelo. Además, debe contar con la numeración correspondiente, la cual debe estar colocada tanto en la pared como en el cilindro del extintor. El fondo de la pared donde se ubica el extintor debe estar pintado de color rojo y blanco, tal y como se observa en la imagen. Inspección de extintores. Es necesario realizar una inspección periódica de nuestros extintores para asegurar que estos funcionen correctamente cuando se requiera. De esta manera debemos de verificar las partes de nuestros extintores. Número 1, debemos de verificar si el extintor cuenta con el pasador de seguridad. Esto es muy importante porque así nosotros aseguramos que este extintor no ha sido utilizado de ninguna manera. Número 2, es importante verificar el manómetro. La aguja del manómetro siempre debe señalar el área verde que indica que el extintor está correctamente cargado. También debemos de verificar lógicamente la fecha de vencimiento de nuestro extintor. Este tiene que estar siempre vigente. Por eso nosotros debemos de llevar cuenta de los extintores que están próximos a recargarse y de los extintores que van a requerir o no una prueba hidrostática. Por último, es necesario también verificar que los extintores se encuentren señalizados correctamente y que estos sean de fácil acceso. Una vez que yo realizo esta inspección, es necesario registrarlo. Podemos hacer uso para eso de un formato de inspección de extintores y, lógicamente, el formato y el contenido va a depender de la empresa. Una vez realizada la inspección, es necesario también inscribir en la tarjeta de inspección que tienen todos los extintores la fecha y las iniciales de la persona que se encargó de realizar esta inspección. Prevención de incendios. ¿Cómo prevenir incendios? Manteniendo el orden y limpieza, almacenando correctamente los materiales según la naturaleza de los mismos, realizar la inspección y mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas, no sobrecargar enchufes, no obstaculizar los recorridos y salidas de evacuación. Y por último, estar capacitado ante emergencias en el uso de equipos de extinción. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Ok, este es el video que le traía para el día de hoy. Espero que le haya
llevado la información adecuadamente y que tengan todo la manera pues, de motivarse a indagar un poco más. Y lo más importante que nosotros queremos es que ustedes participen en nuestra actividad de capacitación y de formación en materia de extinción de incendios, de cómo actuar en caso de una emergencia. Puede ser que este es un conocimiento que se adquiere, no se olvida y se puede utilizar en cualquier lugar donde estemos. Porque es por norma que en todo lugar debe haber un sistema de extinción de incendios. Es por norma que debe existir unas personas preparadas para eso y para extinguir. Y también es muy importante tener claro que en todo lugar hay materiales combustibles, hay fuentes de ignición y hay oxígeno, que si no se manejan adecuadamente pueden causar un incendio. Entonces, abro 5 minutos de preguntas y respuestas. Si hay un ciclo de preguntas y respuestas, si tiene alguna observación, algún interés en algo particular, con mucho gusto le podré responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Eusebio. Excelente. Ok, entonces, ¿alguna pregunta o todo está bien? ¿Llegó el mensaje? Ok, entonces nos invitamos a prepararse y a apoyar nuestra gestión de seguridad. Claro, como siempre lo han hecho, pero es necesario formar parte de las brigadas, prepararse. Oyeron, tenemos que activarnos. Nosotros, como coordinadores de seguridad industrial en cada sucursal, siempre estamos dando cursos y entrenamientos. Por favor, participen. Muchas gracias. Ha sido un placer y que la pasen bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Eusebio. Saludos. Un placer, Emilio. Muchas gracias, señor Eusebio. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, un placer. Feliz fin de semana para todos. Gracias, jefe. Gracias, señor Eusebio. Saludos.